la imagen de la bestia. En la determinación de la secuencia correcta de los eventos de los últimos días, es necesario ubicar correctamente las pautas históricas desde el comienzo. Una vez estén seguras en sus posiciones correctas, llega a ser un asunto claro y simple añadir los más finos detalles. Este abordamiento organizado al tema bajo la tutela inspirada de ese Maestro, el Espíritu Santo, garantiza edificar una estructura correcta de la verdad. Así que, nosotros buscamos el evento que se destaca como el que hasta aquí y más allá del cual pueden ser trazadas las líneas de secuencia. Evento que hallamos es el establecimiento de la imagen de la bestia tal como se describe en Apocalipsis 13:11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Se asume que los lectores tendrán una firme y básica comprensión de las profecías de Daniel y las de Apocalipsis y, por lo tanto, conocen que la primera bestia a la que se hace referencia en este pasaje, y como se declara en los primeros 10 versículos del capítulo, no es más que el poder papal que gobernó sobre el mundo durante 1260 años desde 538 hasta 1798 después de Cristo. Será también comprendido que la bestia semejante al cordero que ascendió al poder después del fallecimiento temporal de la primera bestia, no es otro que el poder del protestantismo apóstata, que surgió especialmente en los Estados Unidos de América. Antes de ubicar el establecimiento de la imagen, es necesario entender qué es lo que presenta este símbolo. Una identificación correcta y exacta de este poder es esencial, porque sin ello, comenzaríamos marchando en el camino equivocado. Así que, ¿qué es una imagen? Es una semejanza o reproducción de lo que estaba allí antes, la misma cosa es todo otra vez. Normalmente, nosotros pensamos de una imagen como si fuera un pedazo de piedra tallada en la forma de una persona, animal, o cualquier otra cosa, a quien otros hombres desean honrar. Puede ser también fundida en concreto, bronce, o un metal precioso tal como oro o plata. Aunque la hechura de una imagen, para adorarla, expresamente se prohíbe en el segundo mandamiento, existen ciertas iglesias cristianas profesas que instalan en sus casas de culto, desde un pequeño hasta grandes números de imágenes, de las que ellos se imaginan son semejantes a Cristo y a su madre. Creen que en esas obras de arte han reproducido semejanzas exactas de las originales, y que el Señor observa la devoción a ellas con aprobación absoluta. Pero ninguna de estas imágenes califica ser el caso especial ante nosotros, la imagen de la bestia. En primera instancia, las imágenes de piedra, concreto, bronce, oro y plata son todas inanimadas, mientras que la imagen que nosotros estamos buscando, es viva e inteligente, teniendo el poder para hablar e imponer su voluntad bajo pena de muerte. Estas capacidades están claramente reveladas en estas palabras. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Esta ciertamente no es una función o talla inanimada, sino es una fuerza viva resuelta a obtener sujeción a su voluntad, no importa lo que pueda ser el costo para otros. Esta es la bestia semejante a cordero,
que después habla con la voz del dragón mismo, que le da espíritu a la imagen. Poner espíritu en la imagen es impartir vida a ella para que llegue a ser una fuerza viva. Así es que la imagen de la bestia habla. Ordena que a ella, la imagen de la bestia, se le adore, y decreta que los que se nieguen a rendirle homenaje sufrirán el decreto de muerte. Es altamente significativo y de gran valor para nosotros que se le declare ser la imagen de la bestia, porque esto nos alerta del hecho que ella no es sino una reaparición de un poder que ya marcó su rumbo en la historia. Lo que hizo antes, su imagen ciertamente lo hará otra vez, lo que indica que cuanto mejor entendamos el espíritu, carácter, políticas y funciones de la bestia injusta, tanto mejor conoceremos qué esperar de su imagen inicua. Así entonces, ¿quién es la bestia a cuya imagen se le da vida en estos últimos días? Aquí, en la palabra inspirada, está la respuesta. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares, la historia de la redención. Páginas 400, 401. La pregunta en cuanto a quién era la primera bestia está claramente contestada. Es el papado que, con la autoridad y fuerza de los poderes civiles, mantuvo al mundo en esclavitud desde el año 538 hasta 1798. Su uso de estos poderes para imponer arbitrariamente su voluntad sobre todos los moradores de la tierra, es una fácil e identificable característica de su existencia, porque es la naturaleza de la bestia actuar así. Cuando otra organización eclesiástica que, sobre una escala mundial, adquiera la autoridad del Estado y lo use para imponer su propia adoración, entonces allí se habrá creado una reproducción o imagen de la primera. La bestia pertenece al pasado, ha venido, se ha ido, aunque su espíritu y enseñanzas existen en forma sobresaliente, mientras que la imagen está todavía en el futuro. Cuando llegue, será mucho más poderosa que la Iglesia romana de la Edad Media, y de ningún modo menos implacable y despiadada. Terrible es en verdad la lucha a través de la cual el pueblo de Dios pronto pasará. Requerirá la fe de Jesús para vencer la imagen de la bestia. Todo esto indica que habrá notables y extensivos cambios lejos de la bendita libertad para adorar a Dios conforme a nuestras propias convicciones personales, o si nosotros escogemos, no le adoraremos en absoluto. Hagamos lo máximo de nuestras preciosas oportunidades que hoy gozamos, porque aquí ellas no son permanentes. Muy pronto, opresiones religiosas y temible persecución han de ser las armas por las que la imagen de la bestia buscará establecer su indisputable supremacía. Hoy, nosotros anhelamos que la lluvia tardía descienda y oramos con más diligencia por la recepción de esa estupenda bendición, sin darnos cuenta de la espantosa naturaleza y grado de reacción de la imagen a este desafío para con sus demandas, y la increíble exposición de su verdadero carácter. Cuando este tiempo de tribulación estalle sobre nosotros, algunos desearán el regreso a nuestra libertad presente y tranquila. Que esto será así se confirma en estas palabras. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. El conflicto de los siglos. Página 667. He hallado a los que, acariciando la idea de que el hombre moderno ha dejado atrás los temores de ignorancia y superstición de la Edad Media, no pueden creer que tan abiertas negaciones de libertad religiosa puedan suceder otra vez, especialmente en la dulce libertad de los Estados Unidos de América. Pero, la palabra del Dios vivo lo ha declarado así, y así será. La imagen de la bestia será establecida y las mismas implacables persecuciones practicadas por la bestia serán repetidas por la imagen. Ahora es el momento para formular diversas preguntas. ¿En cuál punto del tiempo será establecida la imagen? ¿Qué acto por parte de los hombres la establecerán? ¿Y qué está involucrado en esto? Estas preguntas son respondidas por la inspiración con indiscutible claridad. Aquí están esas respuestas.
Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. El conflicto de los siglos, página 498. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica, Monseñor de Segur. Libro, acerca del protestantismo en nuestros días, página 213. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. De este modo se responde a la pregunta, ¿en cuál punto del tiempo será establecida la imagen de la bestia? Será establecida cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, obtengan el poder de las autoridades civiles para imponer como ley los decretos y las instituciones de la misma Iglesia, especialmente con relación a la ley dominical. Señales de que este terrible estado de vil apostasía ha de ser pronto establecido están apareciendo con creciente rapidez. Ya el movimiento para la unidad de la Iglesia está bien avanzado y pasos gigantescos se han dado en esta dirección, los cuales no se habían pensado en años recientes. Muchos ven en esta unidad una gran bendición para el mundo y es verdad que la oración de Cristo es para la unidad de su pueblo. Pero, no se olvide que la unidad por la que Cristo oró, no es la raíz, sino el fruto. Primero, cada miembro del cuerpo de Cristo llega a ser un miembro en virtud del establecimiento de la vida y verdad de Jesús en él. Unidad perfecta entonces se halla en que cada creyente tenga el mismo vínculo común de la vida, amor y verdad de Jesús en su naturaleza interior espiritual. Ninguno puede ser una parte de la unidad por la cual Cristo oró, a menos que él realmente experimente ese milagroso cambio por el cual el antiguo amo del pecado sea erradicado y reemplazado por la simiente de Cristo. La unidad por la cual las iglesias del mundo están trabajando no involucra transformación de naturaleza, sino solamente un cambio de lealtad. Este principio se ilustra poderosamente en los patrones de conducta que fueron exhibidos en el tiempo de la Revolución Francesa, cuando hubo un tremendo cambio en el pueblo de Francia. Hasta que las masas se levantaron contra los sacerdotes y la nobleza, el pueblo era devoto católico romano, pero con la llegada de la insurrección nacional, de repente cambió al ateísmo. Esta realineación de su lealtad no requería cambio de carácter en absoluto. El odio y el espíritu de venganza tan violentamente manifestado después que la revolución comenzara, no fue sino la revelación de lo que residía, pero que estaba restringido en ellos antes del estallido de la anarquía. No hubo ningún cambio de carácter en los instigadores o en los que llevaron a cabo la despiadada furia que casi destruye a Francia. El mismo principio se operó cuando el colapso del comunismo tomó lugar en Europa Oriental en 1989. Allí el cambio fue en dirección opuesta a la de la Revolución Francesa, donde había sido del catolicismo al ateísmo. En la caída del comunismo, fue del ateísmo al regreso de la libertad religiosa, pero todavía sin cambio de carácter. Para que un ateo, un protestante apóstata, un católico romano, un musulmán, un hindú o cualquier pagano llegue a ser un miembro del cuerpo de Cristo, requiere una transformación en su naturaleza interior del estado de pecaminosidad a la de santidad y justicia. Sin eso, no puede haber ninguna unidad por la cual el Salvador oró. En el conflicto final, una unidad diferente de la que emana de
Cristo producirá una situación en la que los poderes de la tierra serán uno en mente y uno en espíritu. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 994. La unidad propuesta aquí no está sobre una plataforma de verdad, sino es una táctica designada para ganar un poder sustituto en lugar del poder de Dios, que ellos han perdido por su rechazo del mensaje del tercer ángel, el Evangelio de Cristo Jesús. El único poder que las iglesias pueden buscar correctamente, y al único que pueden acudir, es la poderosa omnipotencia del Altísimo, pero esas iglesias que han perdido ese poder no harán eso. En cambio, ellas buscan llenar el vacío de otras fuentes, el poder del dinero y el poder del pueblo. Los gobiernos civiles terrenales son los custodios de ese poder, y la fuente de abastecimiento. Por lo tanto, para adquirir ese poder, las iglesias tienen que ir al Estado. Esto no lo pueden hacer separadamente, sino que deben hacer su acercamiento como un cuerpo unido, todas para una, y una para todas. Desde aquí los poderosos se mueven a la unidad. Algunos pueden considerar que la imagen de la bestia ya tiene que ser establecida porque hay numerosas leyes dominicales en los libros de Estado en todos los Estados Unidos, así como en Australia y Europa. Pero, en el tiempo presente, estas permanecen sin ser impuestas mientras que el tiempo viene cuando, en presencia de las crisis que amenazan la existencia humana, habrá una poderosa unión de las iglesias seguida por una imposición definitiva de la ley primero en América. Será un asunto de alcance nacional que involucrará volver a escribir porciones de la Constitución americana. Así habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 987. Debe ser ahora claro que cuando las autoridades civiles de los Estados Unidos usen sus poderes a favor de las iglesias, para promulgar e implantar la ley dominical nacional, la imagen de la bestia habrá sido establecida en esa tierra. Ningún cristiano verdadero que estudia la segura palabra profética tendrá la mínima dificultad de reconocer el evento cuando él llegue. Estados Unidos será el líder mundial, porque la imagen será establecida por su gobierno antes de ser adoptada sucesivamente por cada nación en el globo. Cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar las conciencias y obligar a los hombres a honrar el falso sábado, el pueblo de cada país del globo será inducido a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Testimonies, tomo 6, pas. 18, 395. Tiene que ser patente por ahora que el establecimiento de la imagen de la bestia es un evento más significativo. Es un desarrollo que trae al mundo a un cierto punto de crisis aguda y lo introduce en una serie de reacciones que termina solo en las 7 plagas postreras, la segunda venida de Cristo en gloria, y la destrucción total de todos los impíos. De aquí la importancia de poner esta marca en su lugar seguro en el comienzo mismo de este libro. Considérese las temibles implicaciones del hecho que el establecimiento de la imagen es el acto de apostasía nacional, primero en los Estados Unidos, y luego sucesivamente en cada país, hasta que todo el mundo se haya lanzado en la apostasía global. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, derechos, religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988. Esto no será mínima apostasía, sino descenso total en la separación del Señor de gloria. Estas declaraciones siguientes así lo testifican. Por el decreto que hace obligatoria la institución del papado en violación de la ley de Dios, la nación, Estados Unidos, se desligará completamente de la justicia.
Cuando el protestantismo tienda la mano a través del abismo para unirse con el poder romano, cuando se extienda a través del abismo para unir sus manos con el espiritismo, y cuando, bajo la influencia de esta triple unión, los Estados Unidos repudien todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las falsedades y engaños papales, entonces podremos saber que el tiempo ha llegado para la prodigiosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. Terribles serán las consecuencias de este irreversible descenso al escepticismo que traerá a la nación entera y, sucesivamente, a todo el mundo a la ruina espiritual, moral, social, financiera y económica. La quiebra del abastecimiento mercantil que hasta aquí hemos conocido, es nada comparado a lo que está por venir. Producirá ruina tan total que no habrá la más leve esperanza de mínima recuperación. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional, que determinará tan solo la ruina nacional. Evangelismo, página 174. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Mensajes selectos, tomo 2, página 428. Estas declaraciones no necesitan ser más comentadas. Ellas nos dicen claramente que en el acto de promulgar y obligar la ley dominical nacional como un acto de homenaje al papado, es una apostasía nacional tan profunda y turbia que ella produce completa separación de toda justicia, llena la medida de su culpa, y motiva al ángel de misericordia a que se retire, para nunca más volver. No es de admirarse que este es un evento importante y está cargado de espantosas consecuencias. Este es el gran punto sin retorno. Una vez se da este paso, los poderes de esta tierra se habrán ido demasiado lejos para regresar y su destrucción está garantizada. Por el establecimiento de la imagen, la estratagema de Satanás se perfecciona. Entonces él estará armado y equipado para la batalla final. Por mucho tiempo el diablo ha estado obrando para traer al mundo entero bajo su control total al unificar a su pueblo en un vasto ejército de confederada oposición contra el pueblo y la verdad de Dios. Pero él no podía realizar esto mientras sus fuerzas estuvieran esparcidas y confrontadas unas contra otras. Para perfeccionar su estratagema, él debe terminar esta lucha y reclutar las legiones por todas partes del mundo para que batallen únicamente bajo su orden en el cometido común contra el soberano del universo. Al fin ahora su estratagema se perfeccionará, y estará plenamente preparado para la confrontación final, por la cual añora la fútil esperanza que será capaz de forzar a Dios a reconocerlo como una parte legítima del reino divino. Cuando la legislatura prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en el lugar del séptimo día, entonces, el artificio de Satanás estará perfeccionado. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 987. La perfección de las estratagemas de Satanás hace que la ley de Dios no tenga efecto en los corazones y mentes de los que han rechazado la verdad y soportan las demandas del diablo. Vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en nuestro país, Estados Unidos. Los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de este modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, derechos, religiosos,
forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988. Muy naturalmente esto producirá la gran prueba para el pueblo de Dios. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Se cita Apocalipsis 13, 11-17. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistan bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Comentario Bíblico Ast, tomo 7, página 987. Vendrá el tiempo para que el pueblo de Dios salga de las ciudades, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 439-440. Esto, como será mostrado más tarde en el libro, es cuando el mensaje puede y será proclamado que Babilonia la Grande ha caído. La proclamación no será que la hora de su caída ha venido, ni tampoco que está por caer, sino que ha caído. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18, 1-3. No puede haber duda entonces a la luz de evidencias anteriores de la palabra profética, que el establecimiento de la imagen de la bestia es en verdad un evento importante y significativo, una guía que no tiene que ser ignorada. Esto marca un punto definitivo y decisivo de desarrollo en el gran conflicto final, y debemos familiarizarnos totalmente con todos los actos que conciernen a eso. Estos hechos adquirirán aún más grande significado a medida que procedamos con el estudio, y manifestarán la relación que tendrán en la crisis